Vamos a resolver el siguiente problema de tiro parabólico. Se arroja una pelota de básquetbol desde A con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Vamos a ubicar esos datos primero. Ubiquemos el punto A, aquí se ubica el punto A, y nuestro ángulo con respecto a la horizontal, ya que está tocando a el eje X o a la horizontal. Nos piden calcular la velocidad en a la que se suelta la bola para hacer el enceste en B. Aquí tenemos el punto B. Y después nos dicen con qué velocidad pasa la pelota por el aro. Despreciemos el tamaño de la pelota en los cálculos. Bueno, vamos a empezar colocando los datos, pero si recordamos de manera muy general la explicación de tiro parabólico antes de colocar los datos, vamos a poner nuestra trayectoria en forma de parábola, el eje X y el eje Y. Aquí tengo la trayectoria, es una parábola, que pues es la trayectoria que marca en el tiro parabólico. Bueno, en esta trayectoria debe de salir, por ejemplo, si el objeto se ubicaba en este punto, pues debe de salir con una velocidad inicial diferente de cero para que pueda alcanzar una altura máxima. Pero bueno, lo importante aquí es recordar que con respecto al eje X, en la explicación de tiro parabólico, trabajaremos con el movimiento rectilíneo uniforme, en donde la velocidad permanece constante. Y con respecto al eje Y, se trabajará con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde tu aceleración de la gravedad va a permanecer constante. Entonces, habiendo dicho esto, podemos generar nuestros datos con respecto al MRU y con respecto al MRUA, pero recordar que cuando estemos trabajando con el MRU, lo voy a relacionar con el eje X y el MRUA lo relaciono con el eje Y. Esto nos ayudará a darle solución a este problema. Ahora sí, comencemos con los datos. Vamos a involucrar al movimiento rectilíneo uniforme, pero con respecto al eje X, e involucraremos al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con respecto al eje Y. Vamos a ver qué datos tenemos con respecto al eje X. Con respecto al eje X, nos posicionamos en este punto que estoy colocando, espero se vea, exactamente donde se ubica la persona que va a lanzar la pelota. Quiere decir que solamente voy a traer la posición inicial y la posición final con respecto al eje X. Entonces observa, aquí es donde se ubica la personita. La persona todavía no lanza la pelota. Por lo tanto, con respecto al eje X, su posición inicial es igual a cero. Entonces vamos a traerlo acá los datos. Posición inicial es igual a cero. Yo voy a trabajar con esa simbología. Ahora, su posición final con respecto al eje X, pues es donde se ubica la canasta, porque ahí es donde queremos que enceste. Bueno, pues entonces será tu posición final con respecto al eje X. La simbología que estoy ocupando es X porque estoy trabajando al movimiento rectilíneo uniforme con respecto al eje X. ¿Qué valor va a tener la posición final? Pues son los 10 metros. Ahora bien, vámonos al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y te dije, trabajaremos con respecto al eje Y. Entonces, ubiquemos la pelota. Aquí está la pelotita, ¿cierto? Con respecto a la horizontal y llegando a la pelota, tenemos una altura de 1.5 metros. Ahora, con respecto a la horizontal y donde se ubica la canasta, hay una altura de 3 metros con respecto al eje Y. Entonces quiere decir que la posición inicial con respecto al eje Y es exactamente donde se ubica la pelota. Entonces, tenemos una altura de 1.5 metros. Esa será la posición inicial que voy a trabajar con esta simbología. Con respecto al eje Y, la posición inicial es de 1.5 metros. Y tu posición final es igual a los 3 metros, que es donde se ubica la canasta. Entonces ya tenemos las posiciones tanto inicial como final con respecto al eje X y con respecto al eje Y, hablando del MRU y del MRUA. Posteriormente, ¿qué vamos a traer? Pues vamos a traer las velocidades y después nos regresaremos nuevamente al MRU y al MRUA. Entonces, ¿quién me va a decir de las velocidades? Fijémonos aquí. Observa que hay un vector en diagonal, este vector que está, creo que con el color azul.
Y la simbología que utilizamos es VA. Nosotros queremos calcular esa velocidad, por lo tanto. Vamos a traer el eje y al eje X. Vamos a traer también al vector, que es la velocidad en A y que está en diagonal. Esta es tu velocidad en A. Ujú. Bueno, recordar que en estática, todo vector que esté en diagonal, pues los tienes que descomponer. Va a tener dos componentes, componente en X y componente en Y. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es marcar paralelas con respecto a los ejes. Esta línea que acabo de marcar es paralela con respecto al eje X y marcar otra línea paralela con respecto al eje Y. ¿Para qué? Para que formemos un rectángulo. Dentro de este rectángulo, quien lo está dividiendo es el vector en diagonal, que es el vector velocidad A. Entonces, yo te dije que todo vector que está en diagonal siempre va a tener dos componentes. Aquí, como estamos en dos dimensiones, va a tener una componente en X y otra componente en Y. Entonces, sobre los ejes vamos a colocar nuestras componentes. Tengo una componente con respecto al eje X de la velocidad y una componente con respecto al eje Y de la velocidad. Ojo, estas cabecitas de los vectores componentes no las pongo por poner. ¿Quién me indica hacia dónde se colocan? Pues este vector que está en diagonal. Regularmente suelo decirles que este vector está apuntando hacia afuera, así como tú lo ves. Quiere decir que las cabecitas de las componentes también apuntarán hacia afuera. A lo mejor te preguntarás, ¿y cuándo apunta hacia adentro el vector? Bueno, vamos a poner rápidamente un vector que apunte hacia adentro con respecto al 0,0, al punto de origen. Entonces, así apuntaría hacia adentro y entonces las componentes tendrían que seguirlo, tendría que apuntar hacia adentro en X y hacia adentro en Y, pero no es nuestro caso. Ahora bien, vamos a traer el ángulo con respecto a la horizontal. Hay un ángulo de 30 grados. Si tú te fijas, dentro de este rectángulo tenemos dos triángulos rectángulos. Vamos a trabajar con uno de ellos para poder encontrar a la componente en X y a la componente en Y que lo necesitamos para darle solución a este problema. Voy a poner nuevamente a la diagonal, que es la velocidad en A, y que esto también sería la hipotenusa. Vamos a poner a la componente en X de la velocidad. Y bueno, si te das cuenta, la velocidad en Y la puse sobre el eje Y, pero esta línea es paralela, entonces por lo tanto es lo mismo. Quiere decir que aquí vamos a ubicar a la componente en Y. Traemos el ángulo de 30 grados y bueno, vamos a calcular o a encontrar la componente en X y la componente en Y. ¿Cómo? Con las funciones trigonométricas porque tenemos un triángulo rectángulo. ¿A quién conocemos? Conozco la velocidad en A en términos de simbología, no como valor. Eso lo voy a encontrar. Pero, bueno, sé que la diagonal se llama VA, velocidad en A. Ahora, voy a encontrar a la velocidad en X y a la velocidad en Y aplicando las funciones trigonométricas. Vuelvo a repetir porque estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Quiero que observes lo siguiente. Estoy poniendo este punto. Ojo, solamente voy a trabajar con la componente en X y con la componente en Y. Para nada voy a involucrar a la hipotenusa. Entonces me vuelvo a regresar a este punto. Este punto que estoy poniendo toca a la componente en X y no toca la componente en Y. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ángulo toque alguna de las componentes, que en este caso está tocando a la componente en X, quiere decir que es cateto adyacente y la función trigonométrica es el coseno. Cuando el ángulo no toque alguna de las componentes, entonces es cateto opuesto y la función trigonométrica es el seno. Bueno, entonces ahora sí, vamos a encontrar a la componente en X, ya sabiendo que la función trigonométrica que le corresponde es el coseno. Entonces, el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que es Vx, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa la conocemos como la velocidad en A. Pero yo te dije, vamos a conocer a la componente en X de la velocidad. Entonces, la velocidad en X es igual a la velocidad en A por el coseno de 30 grados y ya tengo a la componente en X. Ahora vamos a trabajar o a encontrar a la componente en Y.
Pero si tú recuerdas, la componente en y dijimos que es el seno porque el ángulo no lo toca, ¿cierto? Es el cateto opuesto. Entonces, el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es la velocidad en y, entre la velocidad en a. Despejando, entonces tenemos que la velocidad en y es igual a la velocidad en a por el seno de 30 grados. Ya tengo componente en x, ya tengo componente en y. Ahora sí, estos son nuestros datos. Esto nos va a ayudar a darle solución, pero vamos a traer las ecuaciones que le corresponden al movimiento rectilíneo uniforme y al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para poder reemplazar o sustituir estos datos que tenemos. Nuevamente voy a traer al movimiento rectilíneo uniforme, porque es lo que estamos trabajando, y al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a traer las ecuaciones o fórmulas que le corresponden al MRU. Voy a trabajar con una que es posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Pero ¿qué velocidad? Si yo te dije, cuando estemos en el MRU, trabajaremos con respecto al eje X y cuando estemos en el MRUA, trabajaremos con Y. Entonces, esta velocidad será con respecto al eje X. Y después voy a traer a la ecuación que le corresponde a las posiciones o desplazamiento con respecto al MRUA, que es la siguiente. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero como estamos hablando de velocidad, la velocidad que voy a estar trabajando es con respecto al eje Y. Entonces observa, ¿por qué tomé estas ecuaciones? Bueno, las tomé porque tengo como datos a las posiciones, que recordar que la posición va de la mano con el desplazamiento, ya que el desplazamiento es el cambio de la posición. Y bueno, por esa razón traje esta ecuación que también involucra a las velocidades. Ahora bien, vamos a reemplazar los valores. La posición final en el MRU era de 10 metros, entonces quedaría 10. En el procedimiento no voy a involucrar unidades sino hasta el final. Entonces 10 igual a la posición inicial, pero la posición inicial con respecto al eje X dijimos que era 0, entonces ese término lo eliminamos. Pero después me dice por la velocidad en X multiplicada por el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya tengo una ecuación que me va a ayudar a darle solución y que la voy a nombrar como la ecuación 1. Ahora vámonos al MRUA. Conocemos los datos, ¿cierto? Solamente que aquí en lugar de X ponemos Y porque trabajamos con respecto al eje Y, a las posiciones. Entonces, la posición final, pues es YF, que vale 3 metros. Entonces, 3 igual a la posición inicial, que vale 1.5, más la velocidad en Y por T. Bueno, aquí tenemos más un medio de la aceleración de la gravedad, pero sabemos que la aceleración de la gravedad es igual a menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, este signo, si yo lo multiplico por este signo positivo, más por menos es menos. Entonces me quedaría menos un medio que multiplica 9.81 sin unidades de medida por el tiempo al cuadrado. Vamos a simplificar. En el segundo miembro de la ecuación vamos a dejar a la velocidad con el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a quitar todo lo que le sobre, porque aquí tengo velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces quedaría 3 igual a 1.5. Aquí si yo multiplico un medio por 9.81 me va a dar menos 4.905. Entonces quedaría más la velocidad en y por t menos 4.905 de t cuadrada. Quitemos todo lo que le estorbe a la velocidad en y por t, que es, eso lo quiero dejar en un solo miembro de la ecuación. Entonces, le estorba el 1.5, está positivo, va a pasar negativo. 3 menos 1.5 es igual a la velocidad en y por t menos 4.905 de t cuadrada. Simplificando esto, me quedaría 1.5 es igual a la velocidad en y por t menos 4.905 de t cuadrada. Entonces quedaría 1.5 más 4.905 de t cuadrada es igual a dy, a la velocidad en y, por t.
Quiere decir que ya tengo otra ecuación, que la voy a nombrar como ecuación número 2, con respecto a quién, a las velocidades multiplicadas por el tiempo. Ujú. Todo lo que sigue, pues es procedimiento algebraico. Vamos a dividir estas ecuaciones para poder llegar al valor primero del tiempo y después poder encontrar el valor de la velocidad en A, que es la que nos están pidiendo. Entonces, llegamos a estas dos ecuaciones. Por lo tanto, vamos a dividir. Voy a dividir, voy a dividir la ecuación 2 en 1, en la ecuación 1. Esto quedaría, vamos a poner otro color, 1.5 más 4.905 de t cuadrada es igual a la velocidad en y por t. Ahora, la ecuación número 1, pues tengo un término independiente que es 10. Entonces vamos a ponerlo pues donde le corresponde, ¿cierto? Aquí tengo 1.5, que es un término independiente, por lo tanto el 10 lo pongo debajo del 1.5. No tengo un término que tenga exponente 2, por lo tanto dejo el espacio y lo igualo a la velocidad en x por t. Ujú. Eso es lo que voy a dividir. Tú ya sabes que la velocidad en y y la velocidad en x aplicamos las funciones trigonométricas, entonces vamos a subirle para que podamos recordar. Aquí lo tenemos. Tenemos que la velocidad en x es la velocidad en a por el coseno de 30 grados y la velocidad en y es igual a la velocidad en a por el seno de 30 grados. Vamos a traerlo acá. Entonces lo vamos a reemplazar. Esto quiere decir que nos quedaría de esta forma. 1.5 más 4.905 de t cuadrada es igual, VY, sabías que nos había quedado como la velocidad en A por el seno de 30 grados multiplicado por t. Y todo esto lo vamos a dividir entre 10 igual a la velocidad en x, pero la velocidad en x nos quedó velocidad en a por el coseno de 30 grados multiplicado por t. Ujú. Bueno, pues vamos a simplificar. Velocidad en a se va, tiempo se va, y entonces me quedaría de la siguiente manera. 1.5 más 4.905 de t cuadrada, pero antes de seguir, date cuenta de algo bien importante. Aquí tenemos una identidad trigonométrica, ¿no? El seno de 30 grados o de cualquier ángulo entre el coseno del mismo ángulo se convierte en la tangente de ese mismo ángulo. Entonces aquí sería igual a la tangente de 30 grados. Ojo, siempre y cuando estés hablando del mismo ángulo, puedo llevarlo a la tangente, ¿sale? Y todo esto dividido, el primer miembro de la ecuación dividido entre 10. Así es como quedaría simplificado, nos hace falta simplificarlo más. Ujú. Bueno, ahora bien, este 10 se está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces quedaría 1.5 más 4.905 de t cuadrada es igual a 10 por la tangente de 30 grados. Podemos quitar el 1.5, pero date cuenta de algo. Esta ecuación tiene una incógnita, que es el tiempo. Entonces, primero vamos a encontrar el tiempo para poder llegar al valor de la velocidad en A. Entonces, quitemos todo lo que le estorbe al tiempo. Le está estorbando al tiempo el 1.5, que es positivo, va a pasar como negativo, y le estorba el 4.905. Está multiplicando, pasará dividiendo. Entonces, haciendo todo esto, nos quedaría t cuadrada es igual a 10 por la tangente de 30 grados menos 1.5 y todo esto entre 4.905. Pero observa, este exponente 2 le está estorbando a t, entonces pasa como raíz cuadrada. Entonces quedaría t es igual a la raíz cuadrada de 10 por la tangente de 30 grados menos 1.5, todo esto entre 4.905. Por lo tanto, el tiempo es igual a 0.93. Aquí sí ya le ponemos unidades de medida. Estamos en el sistema internacional, por lo tanto quedará segundos. Hemos encontrado el tiempo, pero a mí me está pidiendo la velocidad en A. Entonces vamos a regresarnos
a las ecuaciones de velocidades. Observa, aquí tengo 10 igual a la velocidad en x por t, y aquí tengo 1.5 más 4.905 de t cuadrada, en donde involucra la velocidad en y por t. A ti te conviene tomar la ecuación con el menor número de términos. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación 1, sabiendo que la velocidad en x es la velocidad en a por el coseno de 30 grados. Entonces vamos a traer la ecuación 1 para poder encontrar a la velocidad en a. Entonces, la ecuación en 1 tenemos 10 igual a la velocidad en x por el tiempo. Pero tú sabes que la velocidad en x era igual a la velocidad en a por el coseno de 30 grados multiplicada por t. Pero t ya lo encontré. T llegamos a un valor de 0.93, solamente lo reemplazamos. Entonces, observa esta ecuación. En esta ecuación solamente tengo una incógnita, que es la velocidad en a, que es la que me interesa conocer. ¿Quién le está estorbando? Le estorba el coseno de 30, está multiplicando, va a pasar dividiendo, y también le estorba el 0.93, está multiplicando, pasará dividiendo. Por lo tanto, quedará de la siguiente manera. 10 entre coseno de 30 grados que multiplica a 0.93. Esto tiene que ser a la velocidad de a. Entonces, haciendo las operaciones, por lo tanto, la velocidad en a nos da un valor de 12.41 metros sobre segundo. Recuérdate que estamos en el sistema internacional. Este es el valor que nos pedían encontrar, la velocidad en el punto A. Vamos a regresarnos para ubicarlo. Esta es la velocidad en a. La velocidad en a tiene un valor de 12.41, vamos a ponerlo aquí, 12.41 metros sobre segundo. ¿Cómo sé que es metros sobre segundo? Porque los datos de las longitudes me lo dan en metros que se encuentra en el sistema internacional. Ahora bien, si tú hubieses ocupado esta ecuación de 1.5 más 4.905 de t cuadrada igual a la velocidad en y, que sabes que es la velocidad en a, por el seno de 30 grados por t, llegarías al mismo valor de esta velocidad. Y con esto terminamos el problema. Ya encontramos la velocidad en a, que es igual a 12.41 metros sobre segundo.